retomando, en la primera fase de identificación del problema van a responder dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el problema que ustedes han identificado? Y la segunda tiene que ver con cuáles son los factores relevantes del problema. Por ejemplo, dentro del problema que yo podría identificar acá, tiene que ver con, este es un caso de estudio narrativo. Hay diferentes maneras de presentarlo, puede ser en video, pero para efectos de este ejercicio es a través de una narrativa, de una historia. Entonces, dentro de la historia encontramos que un docente de universidad dicta fundamentos de administración y pues él está en un comité curricular donde el coordinador académico señala que los estudiantes muestran muy poco interés por esta materia y a pesar también de presentar un bajo interés, tienen un rendimiento académico pues que no es el mejor, no es el deseado, que estos chicos asisten a unas tutorías o a unas asesorías con algunos tutores dentro de la universidad, pero pues esto no surge ningún efecto positivo. Entonces aquí encontramos una problemática, ¿sí? Que es la problemática que yo podría identificar. Claro, ya esto es la problemática que yo he identificado, pero pues la idea es que cada uno desde el análisis que realice pues pueda partir de esta problemática o expandirla, bueno, ya depende de cuál es la interpretación de cada uno. La segunda tiene que ver con cuáles son los factores relevantes del problema. Y aquí hago una nota al pie de página donde señalo que los factores relevantes refieren a aquellos elementos o circunstancias que influyen o que contribuyen al problema. Es decir, ¿qué es lo que está causando el problema? Esta información de cuáles son los factores, por supuesto, tiene que surgir a partir del análisis o la interpretación que ustedes hagan. Entonces, dentro del problema, yo coloqué, o los problemas que inicialmente uno podría identificar es el uso de una estrategia pedagógica de pronto que es inapropiada y pues ya ustedes dentro del ejercicio que vayan realizando, porque pues la idea es que ustedes identifiquen estos factores que pueden causar o que están ocasionando el problema que ustedes han interpretado. ¿Mm? Para efectos del ejercicio o del ejemplo, pues yo podría decir que identifiqué dos, que son unas estrategias pedagógicas inapropiadas y el uso de estrategias de formación tradicionalistas, ¿sí? Ya cuando hayan terminado esta primera fase, ingresamos a la segunda fase, descripción significativa del problema. Aquí, ¿qué se espera? Que a partir pues, de los factores que ustedes han identificado y a partir del problema que ustedes han identificado, puedan hacer una explicación o una descripción significativa del problema. Aquí les hago una anotación y en la siguiente es preciso señalar pues, que el problema puede tener diferentes versiones por cada estudiante. ¿Sí? Pues, en relación como al análisis que ustedes hagan, pueden identificar otras problemáticas, pueden identificar otros factores, otros aspectos que pueden incidir en el surgimiento pues, de este problema. ¿Mm? Para efectos del ejemplo como tal, pues digamos que uno de los problemas el problema o la explicación puede ser que está asociado pues al bajo rendimiento y a la desmotivación por parte de los estudiantes y acá vinculan, digamos que según el ejemplo, vinculamos una de los factores debido pues al uso de estrategias didácticas tradicionalistas. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Quisiera pues también escucharlos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o hasta aquí está bien y pues continúo con la explicación? Perdón, profe, yo tengo una pregunta, es que, o sea, nosotros tenemos que hacer el análisis de este estudio de caso que usted propone o Exacto. debemos generar uno nuevo. No, es a partir de esto. Esto es a partir de este que estoy exponiendo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Vale. Listo. Creo que no hay más preguntas hasta el momento, entonces continuamos. Una vez ustedes entonces han identificado el caso, han identificado el problema, los factores que inciden y pues ya han unido estas dos
variables y pues han identificado pues ya cuál es el problema, pasan a la tercera fase, que es la generación de posibles explicaciones o soluciones hipotéticas. Aquí es importante que ustedes no realicen ningún tipo de consulta, es decir, que estas soluciones que ustedes proponen sean a partir de sus conocimientos previos. Por ejemplo, si yo identifiqué que el problema está asociado con un bajo rendimiento y desmotivación por parte de los estudiantes y que posiblemente uno de los factores que están incidiendo en este problema es el uso de estrategias inapropiadas para estos estudiantes, una posible solución o alternativa puede ser hacer uso de estrategias innovadoras, ¿sí? Que involucren a los estudiantes en su proceso de formación. Eso puede ser, digamos que son soluciones o hipótesis que ustedes pueden ir dando a partir, como les comento, de sus conocimientos previos. Aquí simplemente van a señalar como posibles soluciones. Es importante que no realicen ningún tipo de consulta porque pues digamos que en esta fase 3 la idea es identificar cuáles son sus conocimientos previos y pues que ustedes también eh, realicen como hipótesis que ya más adelante van a poder comprobarlas de alguna manera. Entonces, este punto 3 tiene otro, digamos, como subnivel, por decirlo de alguna manera. Ustedes han identificado algunas soluciones que proponen, ¿verdad? Y aquí es importante que respondan dos preguntas. La primera, que ustedes identifiquen cuáles son las áreas del conocimiento que requieren para dar solución a este problema, ¿sí? Entonces, digamos, en el ejemplo yo coloco que una de las áreas del conocimiento que se necesitan saber o conocer mejor tiene que ver con pedagogías innovadoras, con metodologías activas. Recuerden que esta información o estas áreas de conocimiento que ustedes consideran deben también, digamos que, identificarlas a partir de la información que se encuentra dentro del caso de estudio. Por ejemplo, dentro de las áreas del conocimiento yo señalo el storytelling y las narrativas transmedia. ¿Por qué? Porque dentro del caso de estudio, aquí encontramos que hay una información relacionada con esto. No quiero leerles el caso porque pues, la idea es que ustedes entiendan la metodología y ya cada uno hace su propia lectura, pero digamos que es información que nos arroja a partir del caso como tal. Ya ustedes han identificado las áreas de conocimiento que se requieren para dar solución. Surge otra pregunta y es la siguiente. De estas áreas de conocimiento que han señalado anteriormente, ¿en cuáles ustedes deben profundizar sus conocimientos y en cuáles áreas del conocimiento ustedes dicen realmente no tengo ni idea del tema? ¿Mm? Es decir, aquí hay un proceso de introspección y la idea es que ustedes, digamos que hagan ese proceso de autoevaluación. Digan cuáles áreas del conocimiento debo profundizar. Para efectos del ejemplo, yo coloqué metodologías activas y de cuáles áreas desconozco por completo. Un ejemplo, el storytelling o las narrativas transmedia. ¿Mm? Una vez ustedes han identificado cuáles son esas áreas del conocimiento, van a realizar el siguiente ejercicio. Y aquí es muy importante porque digamos que sería como el núcleo integrador de la actividad y tiene que ver con elaborar algunas preguntas de aprendizaje. Entonces, aquí dentro de las preguntas de aprendizaje hay algunas recomendaciones para elaborarlas. Las preguntas de aprendizaje deben incluir o deben ser coherentes mejor con el problema que han identificado, ¿sí? Con los factores que inciden o que están provocando ese problema y con el punto anterior que tiene que ver con las áreas del conocimiento que ustedes consideran deben conocer para dar solución a este problema. Las recomendaciones para elaborar las preguntas son las siguientes. Deben ser concisas, deben exigir más reflexión que memoria. Aquí, por ejemplo, tengo algunas preguntas para efectos del ejemplo, como señalo, ¿qué posibilidades brindan las estrategias de aprendizaje activo para promover el interés y la motivación de los estudiantes? Entonces, es una pregunta que genera reflexión más que memoria, ¿sí? Pero es una pregunta que me lleva a investigar, a indagar
acerca de las posibilidades o los alcances que tienen las estrategias de aprendizaje activo para generar interés y motivación de los estudiantes. Otra pregunta, ¿la metodología de aula invertida promueve el interés y la motivación de los estudiantes? Entonces, si ustedes notan aquí, son preguntas que tienen, que me llevan a la investigación, ¿sí? Me llevan a poder indagar acerca de diferentes aspectos que desconozco y que van a ser importantes conocer para dar solución al problema que yo haya identificado. Entonces, por eso tienen que estar muy relacionadas con el problema, con los factores que incidieron en el problema que ustedes hayan identificado y con las áreas del conocimiento que ustedes consideran deben conocerse para dar solución al problema. Bueno, aquí hay otra para el ejemplo. ¿Cuáles son los alcances de las narrativas transmedia para motivar el aprendizaje? Bueno, digamos que las preguntas claramente son muy variadas porque pues responden a lo que ustedes hayan interpretado como problema dentro de este caso, como factores que causan el problema y como áreas del conocimiento que ustedes ya conocen y áreas del conocimiento que ustedes de pronto desconocen o en las cuales deben profundizar. Entonces, cada estudiante va a tener preguntas muy variadas. ¿Mm? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Profe, buenas noches. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Profe, estoy ubicada en la parte 3.1, en la fase 3, donde dice generación de posibles explicaciones o soluciones hipotéticas. Uh-huh. Lo que pasa es que en el 3.1 usted dice, o bueno, ahí el Word dice señale las posibles soluciones al problema a partir de sus conocimientos previos. O sea, eso lo digo yo netamente. Lo único que me baso en el texto del caso de estudio es para ver el problema y yo decir, bueno, apliquemos aula invertida. ¿Listo? O no sé, algo distinto. Apliquemos un curso totalmente virtual. Se me ocurre eso. Sí. Ok. Sí. Ajá. Listo. Pero entonces en la 3.1.1 dice, una vez ha señalado las soluciones hipotéticas, o sea, esas que yo acabé de decir, ¿qué áreas del conocimiento se requieren para dar solución? En el ejemplo que miro, usted dice que hay que mencionar, o no sé si yo entendí mal, Sí. por ejemplo, algo que esté dentro del estudio, digamos decir, el storytelling. Pero pues el storytelling no me serviría porque es algo que yo estoy proponiendo totalmente distinto y no se parece a lo que los chicos le decían al profesor que hiciera. Pues dentro del caso de estudio, digamos que dentro de las posibles soluciones que los chicos le dan o alternativas al profesor, está en el uso, digamos, como de estas estrategias didácticas alternativas que ellos consideran les llamaría más la atención para cambiarlas por las que él está empleando actualmente, que son transmisionistas, unidireccionales, totalmente tradicionalistas. ¿Mm? Ahora, si tú dices, por ejemplo, en el ejemplo, ¿no? Podría yo emplear el aula invertida como una de las estrategias de posibles soluciones hipotéticas. Pero resulta que yo considero que dentro de esas soluciones que planteo, hay conocimientos, digamos, que yo quisiera profundizar en el aula invertida porque quizá no tenga, digamos, como todo el bagaje, el conocimiento para identificar si en realidad el aula invertida, qué tanto me asegura el aprendizaje de mis estudiantes, ¿sí? O sea, cuáles son los alcances que podría tener, o si este tipo de estrategias motiva a los estudiantes, o si los compromete con sus aprendizajes, o si digamos que tiene elementos que ayuden al autoaprendizaje. ¿Mm? Entonces, digamos que estaría señalada o la señalarías mejor dentro de las áreas del conocimiento que se requieren, ¿sí? Digamos que estamos partiendo de una hipótesis que se requieren para dar solución al problema y que también yo, como partícipe de la propuesta de solución a este caso, considero que debo profundizar. ¿Sí me voy a entender? O digamos que la intención del 3.1.1 es un proceso de introspección que el estudiante realiza a partir de sus hipótesis. Ya esto se va a ir concretando mejor en las siguientes fases, en la 4 y en la 5, como lo vamos a ver más adelante. No sé si hasta ahí de pronto te respondí o... Sí, profe, ahora me surge otra duda. Cuando dice área del conocimiento, pues yo la estaba relacionando era con disciplina.
no necesariamente es, por ejemplo, no, tendríamos que manejar más informática, sino el área de conocimiento puede ser incluso manejar o el buen manejo de dicha aplicación. Pues digamos que tratemos, o sea, depende del problema que tú hayas identificado dentro del caso de estudio. Sí, digamos que el problema pues ya está identificado básicamente, pero la idea es, digamos, como concentrarnos en lo que se propone ahí dentro de este caso. ¿Sí? Baja desmotivación, desmotivación, no hay una apropiación del conocimiento porque pues los estudiantes presentan, digamos que un nivel académico que no es el mejor y el profesor está empleando unas posturas pedagógicas dentro de su práctica que desconocen al otro integrante que tiene que ver con los estudiantes, ¿sí? No lo reconoce como el rol importante que ellos tienen activo dentro de su proceso de formación. Entonces, ahí hay una problemática. No tiene que ser puntual en la disciplina de la administración de empresas como tal, dentro de los fundamentos de administración, porque pues digamos que este simplemente es un marco que se da para narrar una problemática, ¿sí? Pero digamos que partiendo, y esa pregunta tuya es muy interesante porque nos lleva a identificar cuál es el elemento de competencia de esta actividad, o por qué hacemos esta actividad, o por qué la proponemos. Y veamos que acá dice que analizar diversas estrategias pedagógicas para identificar alcances y limitaciones a favor del aprendizaje en el aula, considerando el uso de recursos tecnológicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Proponer soluciones a un caso de estudio a partir del análisis de diversas estrategias pedagógicas que favorecen el aprendizaje en el aula, considerando el uso de recursos tecnológicos. Entonces, recuerden que siempre la intención es utilizar el contenido como una excusa para el desarrollo de las competencias. En este caso, hablando en términos de, digamos, como de lo que responde la unidad número 3, ¿m? Que tiene que ver con el aprendizaje y con la evaluación, es importante que a partir de la experiencia que vamos a tener con esta actividad, que tiene que ver con un caso de estudio, vamos a involucrar procesos de mediación en el aula que estarían, digamos, como relacionados con los recursos tecnológicos, es decir, cómo estas estrategias, lo que refiere al estudio de caso, al aprendizaje basado en problemas, que inicialmente nacieron desde el derecho y desde la medicina, se han, digamos que, traspolado a diferentes áreas del conocimiento, especialmente lo que tiene que ver con la formación de docentes, y cómo estas estrategias también se han vinculado y se pueden vincular dentro de un ambiente virtual y también dentro de un ambiente presencial mediado con tecnologías. Siempre el reto va a ser la mediación y la comunicación para el proceso de aprendizaje. Pero bueno, para no irnos por otro lado, retomemos acá, si les parece. Entonces, una vez ustedes han formulado las preguntas, estas preguntas son las que los van a llevar a investigar, ¿no? Entonces, ustedes tienen que formular las preguntas y pues obviamente responderlas a partir de un proceso de investigación que realicen. Bien, entonces, Profe, señor. profe, ¿cuántas preguntas recomiendas realizar? Pues las preguntas dependen, digamos, ¿de qué dependen las preguntas? Precisamente del punto 3, básicamente. O sea, es decir, recuerda que en las preguntas se cruzan varios elementos. En el problema con sus factores, las áreas del conocimiento que ustedes consideren se deben conocer para darle solución al mismo. Entonces, pues dependen como de los conocimientos previos, del dominio que ustedes tengan acerca de las cosas que ustedes digan, necesito saber acerca de esto para formular la solución al problema que he identificado. Entonces, puede ser muy variado, realmente depende mucho de los conocimientos que ustedes tengan, por decirlo de alguna forma. No hay un número, ¿Señor? digo, no hay un número exacto, uno puede hacer 3, 4, 5, la que uno considere. Pues yo creería que no podemos ver la pantalla, dice Fernando. ¿Alguien más no está viendo la pantalla? Ya se ve. Ok, listo.
Pues yo, ¿qué te digo? Yo creo que 3 preguntas es un número prudente. Puede ser 3 preguntas. Nos queda poco tiempo para finalizar la reunión. Si les parece, voy a concretar el otro enlace, se los mando al correo y nos reunimos nuevamente para explicar ya el cierre de la actividad, punto 4 y punto 5. ¿Están de acuerdo? Para que no nos quedemos hablando Sí, solos. señora. Listo. Ya les envío entonces el enlace a través del correo. En la fase 4. Bien, aquí en la fase 4, esta fase es bien importante porque a partir de esta fase vamos a consolidar el problema. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la investigación que nosotros hemos realizado y a partir de los nuevos conocimientos que hemos obtenido gracias a la investigación que hemos realizado en nuestras preguntas de aprendizaje formuladas en la fase 4, vamos a responder la siguiente pregunta y es la siguiente. Los factores que se identificaron inicialmente para efectos del ejemplo, uno de los factores o dos de los factores que yo identifiqué inicialmente es el uso de estrategias pedagógicas inapropiadas para el grupo de estudiantes y el uso de estrategias de formación tradicionalistas. Esos fueron dos factores que yo inicialmente identifiqué. Entonces, la pregunta, ¿los factores identificados inicialmente que fueron asociados al problema se mantienen o cambiaron o se identificaron nuevos factores? Por ejemplo, simplemente para el ejemplo, entonces un factor nuevo o que haya modificado puede ser que el uso de estrategias unidireccionales, transmisionistas, puede haber sido otro factor que haya surgido y digamos el hecho de desconocer la participación del estudiante en su proceso de aprendizaje es otro factor que antes no lo había identificado. Entonces aquí tenemos una situación en la siguiente. Si se cambiaron los factores que vinieron a incidir, digamos, como en ese problema, aquí habrían dos preguntas que responder y son las siguientes. ¿La explicación que yo di inicialmente al problema se mantiene igual o se replantea esa explicación? Es decir, ¿el problema se mantiene igual o tiene una connotación o una profundidad distinta dado los diferentes factores que yo identifiqué de más o la modificación de los mismos? Y asimismo, puede ser que al replantearse ese problema, la solución hipotética que yo tenía se haya replanteado también o se haya consolidado. Entonces, aquí en la fase 4 se denomina precisamente consolidación del problema porque la idea es que surja, digamos, como una mirada a la luz de los nuevos conocimientos que ustedes han adquirido en la investigación que han realizado el problema que ustedes identificaron inicialmente y los factores que inicialmente se identificaron. Ya digamos que consolidado ese problema, entonces en la fase 5 sí hacemos la exposición a la solución que ustedes hayan propuesto o que ustedes consideran pertinente al problema. No sé si hayan preguntas. Quisiera escucharlos. La verdad es que yo estoy confundido con la explicación. No me alcanzo a ubicar en... Bueno, ¿y qué parte de pronto te sientas perdido? A partir de, digamos, como del, no sé, ¿realizaste la lectura previa o de pronto Sí, no? profe, lo que pasa es que cuando usted me habla de las disciplinas o de las áreas del conocimiento, pues yo estoy ubicado en la parte de secundaria, en la Ley General de Educación, entonces es decir, no encuentro otra área del De conocimiento. pronto no lo tomes, digamos, como área del conocimiento, digamos que de esta manera, sino más como a los conocimientos que tú necesitarías o consideras necesitas saber para darle solución al problema que hayas identificado dentro del caso de estudio. No te cases de pronto con el tema del área del conocimiento de las ciencias puras o de las ciencias sociales, no,
sino como a los conocimientos que, por ejemplo, un conocimiento que yo, digamos que de entrada necesitaría profundizar sería en las narrativas transmedia, porque no conozco muy bien acerca del tema. A eso se refiere ese punto. No sé si hasta ahí de pronto tengas otra pregunta, algún compañero tenga otra pregunta. Con relación, profe, a la exposición del problema, ahí es que, ¿cómo se hace ahí? ¿Cómo se hace ahí? Te voy a poner un ejemplo. Si yo considero que para solucionar ese problema voy a trazar una estrategia, ¿qué tendría una estrategia? Entonces, la estrategia, digamos que tendría algunos elementos de mediación. ¿Cómo tú trazarías esa estrategia, digamos que para tener una mejor, digamos, una mejor estructura de parte del docente? Entonces, por ejemplo, vincularías herramientas. ¿Qué tipo de herramientas tú vincularías para tener una mejor mediación entre ese aprendizaje, entre el estudiante y el docente? Pero pues claro, o sea, eso depende, digamos, como de la solución que tú propongas. O sea, la idea es que nos expongas qué tipo de solución darías. O sea, no hay una estructura fija, precisamente porque el problema que cada uno pueda identificar puede ser distinto, y también la solución puede ser diferente. ¿Sí me hago entender? O sea, no hay una estructura fija. La idea aquí es que ustedes realicen, si lo notan ustedes, pues digamos que este caso de estudio, como los casos de estudio en general, lo que buscan es hacer como un proceso de indagación de los conocimientos que nosotros podamos tener, y también como un proceso de reflexión acerca de las cosas que nosotros necesitamos ahondar más en nuestros conocimientos. Entonces no hay una estructura fija para exponer, digamos, esa solución, porque depende de la solución que tú vayas a dar. Si vas a hablar de que vas a trazar una estrategia, pues digamos los elementos que podría tener una estrategia, o sea, cómo realizarías esa mediación, cómo realizarías más o menos el proceso de evaluación, qué cosas tendrías en cuenta. Es decir, la solución del problema explicado desde mi punto de vista. Exactamente. Ah, listo. Exactamente. Es un ejercicio abierto. Si lo notan, es un ejercicio abierto, sí tiene una estructura, claro, pero la idea es invitarlos a ser partícipes de este tipo de metodologías, que claro, nosotros no tenemos es decir, acá no estoy enseñando una temática como tal, ¿sí? Que como ustedes lo podrían hacer en sus aulas, podrían ya utilizarlo para emplear unos conocimientos muy precisos. Claro, aquí los conocimientos que se van a abordar, pues obviamente tienen que ver con lo que está señalado ahí, que tiene que ver con metodologías activas, con aula invertida, con storytelling, con narrativas transmedia. Entonces, en esos elementos que se señalan allí, en esos elementos son los que ustedes van a investigar. Y allí van a descubrir que cada una de estas puestas pedagógicas contienen como unas estructuras en su interior. Entonces ahí podrían, digamos, como verse reflejadas dentro de esa exposición que ustedes hacen a la solución del problema. Si te respondo de pronto como la pregunta, igual, en la medida que Sí, vayan a hacer el ejercicio van a surgir más preguntas, claramente, ¿no? sí. Lo que pasa es que estoy desfasado con relación a esas alternativas que su merced nombra porque yo realmente no las conozco. Me toca Entonces, revisar. ahí, exactamente. Entonces, en el punto 3, donde están estas preguntas, ven y las señalamos acá de una vez. Aquí en el punto 3, donde dice qué áreas del conocimiento se requieren, puede estar el storytelling. ¿Qué área del conocimiento desconoce completamente? Yo podría desconocer completamente el storytelling, voy a investigar acerca de eso. Y ahí Exactamente. dan 3 preguntas. Pero esa es la intención del ejercicio. Sí, sí, sí. Ya, profe, ya. Listo, por aquí vi un segundo. Acá tenemos chat. Dice Lucecita, ¿se puede identificar el problema desde los 5 elementos de la pedagogía? Tutor, estudiante, metodología, por supuesto que sí. Es decir, tomar una sola. Gracias, profe. Claro. El proceso
de formación no, digamos, no lo podemos ver solamente desde el tutor, ni solamente desde el estudiante, ni solamente desde la metodología, porque la idea es que esto es un proceso integrado, desde el que se piensa el proceso de formación, el docente, desde sus estrategias de enseñanza, pero mira que acá en el caso, por ejemplo, nos están diciendo las estrategias de enseñanza que el profe está empleando, desconoce cuáles son los intereses de los estudiantes y cómo ellos estaban reaccionando. Y en el caso le dicen, venga, profe, usted no puede seguir dictando la clase de la misma manera porque no vamos a quedarnos siempre sentados escuchándole toda todo su discurso. Entonces, mira que acá, digamos, si tú lo preguntas, ya solamente desde el tutor no lo podemos ver, sino que también la idea es esa, es un proceso que se integra. Entonces, yo recomendaría pues que se ordenan desde todos estos aspectos que tú señalas aquí. No sé si te respondí la pregunta, cuéntame. ¿Alguno tiene otra pregunta? Los escucho si tienen alguna pregunta, pues este es el momento de hacerla. Buenas noches. Señora. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? Ahí habla de hipótesis, de varias hipótesis en el cuadro de evaluación. Entonces, si yo doy dos hipótesis, dos posibles soluciones, ¿tengo que hacerle todo el proceso a cada hipótesis o la otra hipótesis se complementa en el cuarto punto? ¿La hipótesis se despeja o se resuelve en el momento que tú realices la consolidación del problema? ¿Sí? En el cuarto punto, en la fase 4, mejor dicho, ahí es donde consolidas, porque ahí dices como las hipótesis o las posibles soluciones que se habían pensado inicialmente para dar solución a este problema. Mira que han cambiado porque a partir del proceso de investigación descubrí que nuevos factores que yo pensé que estaban incidiendo en ese problema, aparecieron otros o se modificaron. Entonces, en la consolidación, que es el punto 4, ahí podrían despejarse algunas hipótesis o cambiar. ¿No? Entonces, esa sería como la respuesta a eso, ¿sí? O sea, por eso te digo, la idea aquí, digamos que de calificar la rúbrica, ¿sí? Es como más un seguimiento, digamos que se podría realizar para, digamos que las fases se cumplan más como para evidenciar que sí se realiza ese proceso de introspección, ese proceso de investigación y demás. No sé si te respondí, ¿hay otra pregunta? Gracias, profe, no, señora. Profe, con relación a la bibliografía, ahí su merced en uno decía que no había que Sí. colocar bibliografía. Entonces no se coloca, no colocamos nada. ¿En qué parte? No, la bibliografía es para que ustedes la consulten. Ah, en el último punto. Sí, o sea, no utilizamos referencias bibliográficas. Exponiendo los resultados del estudio que llevaron a cabo y aportando fuentes de aprendizaje. Sí, pues a mí se me va todo total, entonces yo por eso termino esto y salgo a llorar. Para que cierren los micrófonos porque nos estamos escuchando. La idea es que cuando ustedes expongan las situaciones, pues también compartan. Yo les he dicho Perdón, profe, es que no se escucha. Sí, no, No se escucha. les pediría al favor que cierren los micrófonos. Por favor. Sí. O los voy a cerrar. No, ya lo cerraron. En el último, en la quinta fase, entonces ustedes nos cuentan cuál es la solución. Y claro, la solución no solamente va solita, sino que nos exponen los resultados del estudio que ustedes llevaron a cabo, es decir, la justificación. Porque ustedes dicen, bueno, la solución, un ejemplo muy básico, la solución que nosotros encontramos es emplear el storytelling por tal y tal razón, basados en los resultados que nosotros concluimos a partir del estudio que realizamos, que fueron estos, algo sucinto, no es algo, no se vayan a enredar, digamos que en esa parte, o sea, simplemente es como que evidencien que realmente realizaron un estudio, pero más que eso son los resultados del estudio. Y que también aporten fuentes de aprendizaje. La idea es que esto digamos que se convierta en una red, ¿no?
Entonces la idea es que ustedes también puedan aportarnos fuentes de aprendizaje, fuentes de consulta que ustedes hayan realizado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro hasta ahí? Igual, lo que les digo, o sea, van a surgir muchas preguntas en el momento que lo estén desarrollando. Pues este es como para que tengan ya, digamos, como unas instrucciones antes de empezar, pero sabemos que en el momento que se vayan desarrollando cada una de las fases, pues van a ir surgiendo preguntas y pues estaré súper atenta. Les compartí la dirección del Skype personal. Pues la idea es que si ustedes lo consideran necesario, pues también es otro medio de comunicación que se abre, digamos que con el propósito de responder de manera oportuna a las preguntas que ustedes vayan teniendo. Profe, qué pena. Buenas noches. Es que yo tenía Bueno, una duda. Oscar, Yo ¿cómo está? tenía una duda con los factores. Sí, Eh, bueno, el caso es claro y hay unos factores muy fáciles de identificar, sí, pero hay otros que no realmente están ahí. ¿Hay que también colocarlos o solamente basarse en el caso? Por ejemplo, por ejemplo. eh, yo coloco que los muchachos tienen desinterés y que tienen demotivación, pero eso Ese es puede otro ser, tema. perdón, pero eso puede ser a raíz de que el perfil del docente es más de calificar y no de guía, o por ejemplo que el contenido del curso son mucho texto, o que la preparación, la época de preparación del docente no es acorde con el tipo de estudiantes, digamos, de este nuevo siglo. O sea, son cosas que Ujú. uno puede ir asumiendo o lo que logremos sacar del caso. Gracias. Sí, hay cosas que uno puede suponer de acuerdo a los comentarios que los estudiantes hicieron y a la reacción que ellos tienen, ¿sí? Entonces podrían ser algunos factores que ustedes pueden deducir. Entonces la respuesta ¿cuál es? Que cada factor que ustedes puedan deducir, pues lo justifiquen. No digamos que simplemente salga de yo creo que podría ser esto, pero creería yo que lo importante es que el factor ustedes sí, lo justifiquen, porque consideran que ese factor podría estar, digamos, como de manera inmersa dentro del caso, que no está explícito, pero que podría deducirse dado que los estudiantes señalaron esto o dado que, bueno, si me voy a Eh, entender, la idea es como sí, que lo justifiquen. sí, profe, pero ¿se describe ahí mismo en el punto de los factores o en el punto siguiente que habla sobre la descripción de Si es algo que uno supone, si significativas del sería algo que problema? uno supone, iría arriba. Es decir, iría en la primera fase, donde dice explica el problema y los factores que usted considera. Pero recuerda que ya en la parte de 4, en la fase 4, se consolida. Entonces Ya, ahí tú despejas como también esa hipótesis. Yo ya. creía que este podría ser un factor, pero mira que a través de la investigación que realicé y revisando nuevamente el caso, definitivamente ese no era, sino que surgió otro. Ya, profe, por ejemplo, yo coloco uno de los factores que quizás el grupo sea numeroso. No lo dice el caso, pero supongo que ese puede ser un factor que impida que los estudiantes se logren concentrar, sí, logren obtener todo ese conocimiento. A veces los grupos numerosos impiden eso. Eso no lo dice el texto. Eso podría ser un factor y tendrá que explicarlo por qué o solamente con mencionarlo. Pues sería interesante que explicaras por qué, digamos que la idea sí es como partir de la información que nos da el caso, pero pues si tú encuentras que evidentemente ya en la lectura tú dices, no, pues lo puedo deducir por estas razones, es válido, ¿sí? Ok, profe. Y siendo lo más claro posible, ¿cierto? Y Y conciso, al siendo lo grano. más claro posible y pues que de pronto el factor no salga de la nada, sino pues si tú consideras y realmente lo puedas justificar, es Sí, absolutamente válido. haciendo un buen análisis, ¿cierto? Sí, señor, es absolutamente Listo. válido. Gracias, profe. Bueno, entonces no sé si tengamos otra pregunta o ya Sí, por... profe, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Sí, buenas noches. Dice en la fase 4, dice la explicación del problema expuesta en la fase 2 se conserva igual o los factores nuevos o los que cambiaron
punto anterior, promueven su replanteamiento. Ujú. Las posibles soluciones, es que esa no la entiendo, esa pregunta, esas muchas preguntas no la entiendo al final. Ah, ok. Como en la fase 4, entonces recordemos que la idea es, en la fase 4 ustedes ya han realizado, tenían un replanteamiento inicial, ¿sí? Leyeron Sí, el señora. caso, identificaron un problema, identificaron unos factores inicialmente. Luego Sí, señora. realizan un proceso de preguntas que los llevan a investigar sobre algunos temas. Y luego, en el 4, ustedes hacen como una concreción del problema, por decirlo de alguna manera. Ustedes lo consolidan, lo solidifican. Sí, señora. Ustedes dicen como, no, mira, yo me di cuenta que aquí hay algunos factores que yo pensé que podrían estar alterando, pero descubrí nuevos factores. O se conservan igual. A eso refiere. Claro, si hay unas cosas que inciden en ese problema que tú ya no habías considerado antes, pero que ahora las consideras, posiblemente el replanteamiento del problema se pueda, digamos, tú puedas consolidar mejor el problema. ¿Sí? Tú dices, no, yo creo que el problema no era tan simple como que los chicos estaban desmotivados, sino que hay otros elementos que además de sentirse desmotivados, los llevaron a tener un bajo rendimiento o los llevaron, no sé, lo que haya sido. ¿Sí? Sí, señora. Se llevan a ver el problema de una manera mucho más clara y más objetiva y también, pues digamos que la solución, al tener otra mirada del problema, pues la solución ya no es la misma, sino que se va también a consolidar la solución. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Listo. Muchas gracias, profe. Vale, con gusto. Entonces, no sé si tengan otra pregunta o si quieran tomar sus apuntes y igual a través del foro de asesorías, pues estaré también presta pues, como a responder sus preguntas. Profe, En el chat. profe, tres cositas. Sí, la primera. Bueno, la primera, profe, en la actividad anterior pues, aparecían los porcentajes de valoración. Decía 20 y 20, y después se cambió a 30. ¿Esta actividad cuánto realmente vale? ¿10 o sigue valiendo los 20? Esta actividad, ya revisamos, esta vale el 20%. Sí, porque en la anterior entonces había no sé qué pasó ahí, porque supuestamente aparecía 20 al principio y después apareció 30. Y con relación, profe, a la fecha, 20 y 20. ¿queda el martes como fecha límite? Sí, tal cual se los dije en el correo. Ah, bueno. Y la otra, profe, una sugerencia es que su merced nos colabore con las notas lo más pronto posible apenas termine el curso para poder iniciar el otro, porque en el caso de nosotros necesitamos el certificado de nota para poder acceder a los créditos y a los subsidios. Sí, no, qué pena con ustedes. Ya eso, le prometido queda listo ya mañana. Ya mañana. La verdad sí había estado muy capacitada y bueno, me surgió una clase de inconvenientes y me disculpo por eso, pero ya queda listo el tema de las notas, pues ya quedaría solamente pendiente la de esta actividad que la entregan el día martes. Profe, a mí no me aparece la nota del mapa todavía. Me faltan 4 o 5 personas por calificar y estaba justo en eso, pero ya lo que te digo, pues ya la idea es que las 4 personas que me restan y la actividad número 5, pues la idea es que ustedes ya mañana puedan consultar sus notas. Listo, pues si no es más, entonces quedaré atenta a cualquier inquietud que vaya surgiendo en el desarrollo de la actividad. Pues muchas gracias por este espacio y el día viernes 29 tendríamos nuestro último encuentro. No sé si les quedará más fácil a las 7 o a las 8. No sé si a las 8 es muy tarde. No, profe, ¿cómo así? El día viernes 9 de agosto. 9 de agosto. Ah, ya. Sí. De ahí en 8. Para el cierre del módulo. Cerraríamos el módulo con nuestro último encuentro sincrónico. Ah, listo, profe. Yo les envío entonces el link y pues no sé, ustedes me comentarán que le queda más fácil 7, 8 de la noche o lo seguíamos manejando a las 8. Yo creo que a las 7, profe, está bien. Pues,
pensaría que a las 7. Profe, hay unas preguntitas en el chat. Preguntas en el chat, un segundo, ya revisamos. Chat. Pero creo que en el chat interno porque... Ah, ok, perdón. Listo, Marisol. Dice, es como una aproximación a la investigación de los conocimientos que tenemos, profe, dentro de lo que he realizado, se excede más de 2 hojas. Ah, ok, listo. Pues si ustedes ven, o sea, la idea es no pasarnos de 2 hojas, ¿sí? Si hay algunas cosas que puedan ustedes colocar, ¿dónde creo que se pueden extender? De pronto en la respuesta a las preguntas. Pueden colocar la síntesis de la respuesta a la pregunta y manejar lo otro como anexos. Pero la idea es que en 2 hojas tratemos de relacionar como de manera muy concreta. Si surgen más cosas, lo podríamos manejar como anexos y dejar de manera muy sucinta respuestas a preguntas, que yo creo que ahí es donde de pronto nos podríamos extender. El 20% tendría, Marisol pregunta, profe, ¿esta actividad qué porcentaje tiene? El 20%. Profe, mil gracias. Estaré preguntando, ok, sí, por Skype. Bienvenidísimos por ahí. Claro que sí, la grabación quedará en la plataforma y a las 7 está bien. Fernando, profesora, por favor, listo. Y la del mapa también, igual. Ya lo que les comento, ya la nota del mapa y la de la actividad número 5, pues ya la podrían consultar mañana en la tarde. Mañana en la tarde. Entonces, pues creo que... Señora. Estoy escuchando, ok. Listo. Entonces, sí, no es nada más. Estaré pues presta a sus preguntas y si les parece bien, pues podemos finalizar con este encuentro. Listo, profe, gracias. Muy amable. A ustedes muy amables. Feliz noche. Que estén muy bien. Hasta luego.